Bueno, vámonos. Hombre de Tamaulipas. Fernanda Acuña Piñeiro, del diario de Ciudad Victoria y del periódico digital Notifer. En primer lugar, una anotación sin menoscabo de la crítica que el periodismo debe ejercer ante el poder. Reconocer que su gobierno ha tenido un trato diferente con los medios, de los trabajadores de los medios informativos en el país, y que entidades federativas como la nuestra pues nos permite estar participando en este espacio, ¿verdad? En anteriores gobiernos del PRI y del PAN pues no nos dejaban acercarnos ni siquiera preguntarles, mucho menos preguntarles. Voy a las preguntas. Hay empresas que se dedican a la venta de energía eólica aquí en Tamaulipas de anteriores gobiernos estatales, y esas instalaciones, esos enormes abanicos de generadores de energía eólica están pues enclavados en algunos municipios pobres, en algunos municipios pequeños, pueblos pequeños de Tamaulipas. La situación es que los pobladores o los habitantes de esos pueblos no reciben beneficio alguno, o sea, pasan volando, pasan por otro lado las ganancias. Tampoco hay transparencia suficiente en torno a este tipo de empresas, y pues la pregunta es en el sentido si su gobierno federal podría regular o exigir cuentas a estas empresas, a ver si de algún tipo de convenio o acuerdo o qué tipo de beneficios podrían recibir estos pueblos en materia de servicios o de obras para compensar que estas enormes torres o esta infraestructura está ahí, ¿verdad? Enclavada en su geografía. Pregunta número dos. Usted llega en el 2018 pues como un fenómeno político electoral. Cuenta usted con el voto del norte, que en otras ocasiones se le había negado. En esta ocasión grandes sectores poblacionales lo respaldan, ¿verdad? Y durante su sexenio digamos que la estrategia, su narrativa vertebral ha sido primero los pobres. Mi pregunta es en el sentido si al finalizar su sexenio estos niveles de pobreza los diferentes niveles de pobreza en México van a disminuir, si esa estrategia que usted ha planteado pues daría resultado, ¿verdad? Al finalizar su periodo de poder. Y una tercera relacionada con el tema de las gasolinas, un tema sensible y que bueno, a pesar de que podemos decirnos privilegiados, ¿verdad? Porque usted ya lo ha dicho que en otros países pues están más caras las gasolinas. Nos gustaría saber si al finalizar este periodo seccional las gasolinas irá a las refinerías que usted ha construido y que ha adquirido en Estados Unidos, o que está, aquí en México y en Estados Unidos, si en lugar de bajar centavos las gasolinas podrían bajar pesos, ¿verdad? Aquí en México sí sería un poco más, ya que cuando usted finalice su sexenio. Sí, muchas gracias. Sí, muy buenas las tres preguntas. Mira, se acaba de aprobar hace relativamente poco una reforma a la ley eléctrica. Incluso se impugnó, se presentó una controversia en la Corte porque no querían que se declarara constitucional la nueva reforma a la ley eléctrica, cuyo propósito era precisamente poner orden, planear, porque con la reforma energética se le dio manga ancha a las empresas particulares, sobre todo a las empresas extranjeras. Ellos usaron el propósito bueno de las energías limpias, renovables, pero para hacer jugosos negocios. Ahora ya se resolvió por la Corte de que se necesita la planeación de la Secretaría de Energía, porque era un desorden. Cualquiera podía poner un parque de generación de energía eólica, solar, y la Comisión Federal de Electricidad fue tratada como una empresa más y de segunda. La Comisión Federal de Electricidad se le dio todos los privilegios a las empresas particulares, sobre todo, repito, extranjeras. Entonces ahora ya se va a controlar esta situación para que quienes entregan sus terrenos reciban lo que por justicia les corresponde, que sean acuerdos justos, en donde están las
las torres. Esto ya lo va a hacer la Secretaría de Energía. Lo otro es que también no se exigió que se construyeran líneas de transmisión, sino que toda esa energía se incorporara a las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces ya resulta insuficiente el sistema de líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad y se va por eso a ampliar. En el caso precisamente de Tamaulipas, ayer lo trató la secretaria Rocío Nale, el gobernador también hizo ese planteamiento. Hay energía, sí, pero no hay líneas de transmisión, hacen falta. Todo esto sí sobra la generación, pero no hay forma de transmitirla, es decir, de transportar esa energía. Entonces estamos en eso. Sobre cómo vamos a dejar al gobierno, yo creo que mejor dicho, cómo va a estar el pueblo cuando yo termine, creo que mejor. Ya se están viendo los resultados. Miren, nos tocó una situación muy difícil por la pandemia. Se cayó la economía en México y en todo el mundo. Es un fenómeno externo, no es una crisis que surgió en México. Tampoco ahora lo de la inflación tiene que ver con un problema interno. Es la guerra de Rusia y Ucrania que afectó a todo el mundo. Por eso estamos insistiendo en que se busque el diálogo y la paz, porque las guerras son irracionales y inhumanas y es lo peor que puede haber. Y si fuese poco, también están generando mucha inestabilidad económica en el mundo, en todos lados. Bueno, aún con eso, como ha funcionado nuestra estrategia de no endeudar al país, por ejemplo, ayer lo comentaba, cuando se viene la pandemia y se caen todas las economías, hasta la economía china decreció y las europeas y Estados Unidos, todos cayeron económicamente. Nuestro país, desde luego, 8.3 cayó la economía de México. No se veía desde los años 30 del siglo pasado una caída económica así por la pandemia. Entonces, de inmediato, la respuesta de casi todos los países fue contratar deuda. Y nosotros dijimos, no, vamos a utilizar lo ahorrado, vamos a que no se nos caiga la recaudación y vamos a orientar bien el presupuesto y vamos a aplicarlo de abajo hacia arriba, porque las solicitudes de deuda siempre tienen que ver con apoyar arriba, porque la falacia es que si le va bien al de arriba, le va a ir bien al de abajo. Si llueve fuerte arriba, gotea abajo. Si se llena el vaso arriba, se derrama hacia abajo. Y eso pues es una gran mentira. Ni siquiera escurre porque ponen otro vaso y todo queda arriba. Entonces nosotros cambiamos y dijimos, vamos abajo, a meterle abajo para que no se nos convierta en una crisis de consumo, que la gente tenga lo básico. Lo que se hizo fue reforzar los programas de bienestar y nos ayudó muchísimo, y no vamos a dejar de reconocerlo, el apoyo de nuestros paisanos migrantes, porque cuando más lo necesitábamos, más nos ayudaron. Empezaron a mandar recursos a sus familiares y ese es un dinero, esas remesas llegan abajo y eso nos permitió salir adelante. No nos endeudamos y se ayudó a la gente abajo. Pasó la pandemia, ya estamos creciendo, ya nuestra economía está creciendo, ya vamos a llegar, yo espero que para el mes próximo, a 1 millón de empleos más de los que teníamos antes de la pandemia. Vamos saliendo. ¿Y qué se ha logrado? De que los de mero arriba, porque esto es piramidal, en la punta hay una minoría y está la clase media y abajo es una base grande de pobreza. Entonces, ¿qué se ha logrado? Que los de arriba no han dejado de ganar, y lo puedo probar. Además, cuando hablo con ellos, se los pregunto, no han dejado de ganar, pero ya no ganan tanto. Y los de abajo están mejorando. Entonces, se está reduciendo la brecha. Es un país más igualitario, con menos desigualdad. Y a eso aspiro, a que el tiempo que nos falta sigamos reduciendo esa brecha y que la gente de abajo esté cada vez mejor, que es la mayoría. Ese es nuestro ideal. Y tu tercera pregunta, sí, sobre la
las gasolinas, fíjense que sucedió una cosa que debería de ser motivo de análisis. Alguien dijo, de esos que tienen mucha influencia en medios, de que ya no se iban a utilizar las gasolinas, el combustible fósil, el petróleo, que ya los carros iban a ser eléctricos. Y no solo lo dijo él, lo dijeron muchos, y se desea que se avance tecnológicamente con energías limpias, renovables, pero son procesos. Entonces, ¿qué sucedió? Se creyeron de que eso ya se iba a dar en poco tiempo y empezaron los refineros a considerar que ya no iba a hacer negocio el petróleo y la refinación, elaborar las gasolinas. Y aquí, muy cerca de ustedes, en Texas, hace 2 años, habían 10 refinerías en venta a precios muy bajos. De esas cosas que suceden. Entonces, tomamos la decisión de comprar una, Deer Park, incluso $600 millones. Ya se pagó la refinería. Y viene la crisis por la inflación, los aumentos en el precio del crudo, aumento en el precio de las gasolinas, y cambia todo. Por eso se pagó la refinería de Deer Park en 6 meses. No se podía, pues, a lo mejor no nos iban a dar permiso. Por eso tengo mucho reconocimiento al presidente Biden, porque para comprar esa refinería el gobierno estadounidense dio el permiso y intervinieron 3 instancias del gobierno federal: Comercio, el Tesoro y el Departamento de Estado, y teníamos 2 votos a favor. Lo voy a decir, la encargada de Comercio, que no es la secretaria de Comercio, no aceptaba. Teníamos el voto del Tesoro y el voto del Departamento de Estado, y el presidente Biden dijo que se autorizaba, pero la verdad era para comprar unas 3 o unas 5, porque estaba a buen precio. Pero bueno, compramos esa, ya rehabilitamos 6, todavía sigue la rehabilitación. Ayer hablaba yo, y hoy también, de Madero, que estaba parada y que ya se está rehabilitando y está mejorando su capacidad productiva. Ya se terminó de construir la de Dos Bocas, ya está integrándose, va a empezar a periodo de prueba. Consideramos que para el año próximo ya va a estar produciendo. En total, con 2 nuevas plantas coquizadoras que se están construyendo. Estas plantas consisten en convertir el combustóleo en gasolina, lo cual hace más rentable el hidrocarburo y menos contaminante. Bueno, con todo eso ya vamos a poder ser autosuficientes, producir en México gasolinas y diésel. Con eso ya se puede hacer mucho, porque cuando menos se garantiza que no aumente el precio. Y si se sigue invirtiendo hacia adelante en construir otra refinería o 2, porque llevábamos 40 años sin hacer una nueva refinería. Entonces, si se continúa así, sí se puede bajar el precio de las gasolinas, que es tu pregunta. Pero garantizar que no aumente el precio es muy bueno, porque si hubiésemos mantenido los precios de mercado de las gasolinas en México, no tendríamos una inflación de 8.7, sino de 14%, y eso nos hubiese pegado muy fuerte. Entonces, sí es importante la autosuficiencia energética, como es muy importante la autosuficiencia alimentaria. De ahí la importancia de Tamaulipas, que se abandonó la producción de maíz, que se abandonó la producción de sorgo. La importancia de tener fertilizantes. Si tenemos gas, que es materia prima para el fertilizante, podemos tener en Tamaulipas una planta de fertilizante y impulsar la producción agrícola en Tamaulipas. Todo esto que estamos hablando con el doctor, que vamos nosotros a dejar iniciado, muchas cosas. Tenemos aquí la confianza de que él, pues yo termino en menos de 2 años, en septiembre, a finales de septiembre del 24, pero él va a estar todavía 4 años más, entonces va a quedarse a cuidar todo lo que se inicie, ¿sí? Esa es una gran ventaja, que el doctor Américo esté aquí con nosotros.